Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Le damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos da de poder estudiar su palabra y recibir la porción que tiene preparada para nosotros este día. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y así tenemos la guianza del Espíritu Santo para poder recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias esta preciosa noche, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Papito Santo, por permitirnos estudiar tu palabra y poder recibir de ella la porción que tú has preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que vengan tiempos, Papito Santo, de discernimiento para nosotros y de revelación, para que podamos recibir, Señor, lo que has preparado para nosotros y podamos, Papito Santo, estudiar tu palabra con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche, mis amados hermanos, antes de hablar de las trompetas que estuvimos mencionando la semana anterior, hicimos un resumen acerca de qué es lo que sucede en las trompetas y qué es lo que acontece según la palabra del Señor, mis amados hermanos, y estuvimos mencionando tanto de la trompeta 1 a la 7, qué es lo que acontece, pero quisiera centrarme esta preciosa noche al hablar específicamente de lo que es la final trompeta y qué es lo que conlleva el que nosotros estudiemos la trompeta y el que nosotros estudiemos también las 7 trompetas que son tocadas por los ángeles. Nosotros debemos antes de ver las 7 trompetas, entender que hay una trompeta que es sonada por el Padre, la trompeta del Hijo y la trompeta del Espíritu Santo. A lo largo, mis amados hermanos, de los tiempos del estudio escatológico se ha despertado un interés acerca de lo que es la Biblia y los eventos que están descritos en ella, también de lo que se anuncia acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su amada, y esto ha dado lugar a que se definan diferentes movimientos o diferentes enseñanzas, diferentes corrientes teológicas acerca de lo que es el momento en el que el Señor Jesucristo ha de regresar. Para ello, mis amados hermanos, es necesario que nosotros nos enfoquemos quiénes son los que anhelan la venida del Señor, quiénes son los que aman su venida y qué características tienen aquellos que aman la venida del Señor y que están esperando la venida del Señor. Me llama la atención esto porque cuando nosotros vamos a la Biblia debemos de enfocarnos, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Acá surge la interrogante, ¿quiénes aman la venida del Señor Jesucristo y quiénes han de escuchar la final trompeta? Vemos en el capítulo 3 de Primera de Juan, en su versículo 3 que dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como Él es puro. Entonces, los que aman la venida del Señor mantienen su camino, hermano, puro, mantienen su vida viviendo en una pureza, valga la redundancia, pero todo lo que ellos hacen, todas las obras que ellos hacen, mis amados hermanos, son bien vistas y recibidas delante del Señor. Me llama la atención que dice se purifica. Cuando nosotros vamos a la palabra, específicamente a Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, dice la Biblia, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, habiéndose entregado a sí mismo, pero después dice, habiéndola purificado por medio de la palabra, del lavamiento de la palabra. Entonces, ¿de qué forma la iglesia es purificada? Por medio de la palabra del Señor. ¿De qué forma la iglesia, mis amados hermanos, va a entrar en un caminar puro, va a entrar en una pureza a medida de que se va sumergiendo en la palabra del Señor y en el río del Espíritu? Tendríamos que ampliar acerca de la pureza, pero quizás el verso más específico es el de Efesios, donde habla que el Señor por medio de la palabra ha lavado, ha purificado a la iglesia. Entonces, aquel que tiene su esperanza puesta en el Señor se vive purificando, es decir, vive escuchando la palabra de Dios.
Es decir, que esta persona constantemente sus vestiduras, mis amados hermanos, están limpiando, constantemente sus vestiduras están resplandeciendo. Y todo a medida de que la persona que ama la venida del Señor se mantiene pura. Y para que nosotros nos mantengamos en una pureza es necesario que nuestro espíritu esté activo. Por eso el Señor le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual recibiste por medio de imposición de manos. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. Entonces, una persona, mis amados hermanos, que está en purificación constante, es una persona que tiene activa su espíritu. Vemos también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, cuando la palabra menciona y dice: ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Acá detenidamente hay que ver este versículo, y primero dice y ahora, y después dice hijos. Para empezar, recordemos que el título más grande que puede tener una persona en esta tierra es ser llamado hijo de Dios, número 1. 2, está hablándole a los hijos, pero también está diciendo que permanecen. ¿En dónde? En Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Eso fue lo que el Señor mencionó y eso fue lo que el Señor habló. Pero, mis amados hermanos, llama la atención porque le está hablando a los hijos. Y está hablando de una permanencia por medio del Señor o en el Señor. La Biblia, el lenguaje sencillo dice: ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza, menciona esta versión, de ser castigados. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: ahora, hijitos, permanezcan dice, en feliz comunión con el Señor. Dice, para que cuando vuelva puedan sentirse seguros y no tengan que apartarse de Él avergonzados. Entonces, aquel que permanece en el Señor, cuando el Señor venga, mis amados hermanos, van a poder estar confiadamente cerca de Él, acercarse a Él. Si usted recuerda, en cierta ocasión los niños se querían acercar al Señor Jesucristo y los discípulos se lo estaban impidiendo. Dice que ellos no querían que los niños se acercaran al Señor Jesucristo. Y el Señor les contesta: de los tales es el reino de los cielos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero me llama la atención que para que uno pueda permanecer, mis amados hermanos, no es que te tengas que hacer específicamente como un niño o volverte un niño y tomar actitudes de niño, sino que tú tengas la confianza y la certeza de que por medio del Señor tú vas a alcanzar grandes cosas, tú vas a alcanzar grandes victorias, tú vas a alcanzar, hermano, grandes victorias. Pero llama la atención que le está hablando a los hijos, y son los hijos los que permanecen, son los hijos los que soportan, son los hijos, mis amados hermanos, los que bajo cualquier circunstancia se mantienen firmes. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Juan a los hijos. Tiene que haber una permanencia. Escuchando una enseñanza de nuestro apóstol, hablaba de los ayes, y esto estuvimos hablando en algunos discipulados, mis amados hermanos, pero él decía: los ayes son para aquellos que abandonan, para aquellos que no permanecen. Entonces, una persona que abandona, una persona que retrocede, es aquella persona que va a escuchar cuando el águila va volando y que le va diciendo: ay, 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 los 3 ayes, las 3 advertencias, si usted lo quiere ver así: la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Después nos habla Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, y nuevamente sigue la interrogante: ¿quiénes aman su venida? Pero tengo esto contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes.
Bueno, los que aman su venida no dejan su primer amor. Reconocen, mis amados hermanos, que su primer amor es el Señor. Eso es lo importante. Dos, ahí dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, que tenía cierta estatura, cierta postura espiritual y que esta iglesia a la que le está hablando el Señor había decaído de esa estatura, de esa postura espiritual. Pero recordemos que cuando estuvimos hablando de las iglesias, estuvimos hablando de ciertas características que nosotros en algún momento podemos tener y que esas características son manifiestas, mis amados hermanos, y que cuando nosotros vemos esas características, debemos de ir entendiendo que pueden ser áreas de nuestras vidas, las cuales pueden estar en algún momento deficientes, las cuales pueden estar en algún momento menguando, las cuales pueden estar en algún momento, mis amados hermanos, separándose del Señor. Y por eso es necesario que nosotros no olvidemos nuestro primer amor. Es necesario que nosotros podamos a través de lo que hacemos delante de la presencia del Señor, poder acercarnos a Él. No olvidarnos de qué Él ha hecho por nosotros, no apartarnos del Señor en ningún momento, en ninguna circunstancia, pero sí es necesario que nosotros nos acerquemos delante de su presencia y que podamos, mis amados hermanos, identificar esas áreas y que sepamos que si nos estamos apartando de Él, volvamos a Él. Recordemos, Él dijo, yo soy el camino, pero también Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, si nosotros entendemos que por medio del Señor Jesucristo podemos lograr muchas cosas, o si usted lo quiere ver así, podemos lograrlo todo, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Dice la Biblia, díganle al justo que le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque el justo, mis amados hermanos, no olvida su primer amor, porque el justo sabe dónde se mantiene. Y por eso le dicen ahí a esta iglesia, haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Le estaba hablando que estaba haciendo algo, que estaba mal delante de la presencia del Señor, pero que era necesario enderezar, que era necesario componer. Entonces, ¿quiénes son los que esperan la venida del Señor? Los que le aman, los que se purifican, los que permanecen en Él. Y es que, amado hermano, ¿por qué mencionamos esto? Porque un error que se comete muchas veces es que se dice que el Señor va a venir por su pueblo, va a venir por sus hijos, pero decimos el Señor va a venir por todos. Pero nosotros tenemos que entender que Él viene hermano, por aquellos que se han apartado para Él. Si no, cualquiera va a decir, yo soy del Señor, pero peco. Y no es así. Yo soy del Señor, pero llevo doble vida. Hemos estudiado que van a ser galardonados, hermanos, aquellos, dice la Biblia, son tres grupos, los más que vencedores, los vencedores y los vencidos. Hemos hablado de esto, los más que vencedores, los que murieron a sí mismos, los que entregaron todas sus áreas, y estos, por ende, hermano, el galardón, ser novia. Los vencedores que tuvieron una área de su vida, en la cual tuvieron en algún momento que rendir cuentas y de cierto modo, mis amados hermanos, fueron venciendo, pero en algún momento decayeron. Entonces ellos tienen ciertas cosas que ir arreglando, y los vencidos, aquellos que creyeron en el Señor, tuvieron áreas, pero al final el pecado los derrotó, entonces van a lavar sus vestiduras ¿a dónde? A la gran tribulación. Recordemos que el galardonado, novia, y galardonado el participar en las bodas del Cordero. Eso es lo importante que nosotros conozcamos. Entonces, al ver esto, mis amados hermanos, y entendemos que al momento de que el Señor Jesucristo, o de que se habla que el Señor Jesucristo vendrá por su novia, da lugar a que se piense que todos son novia, a que todos pueden participar de esto, y no es así. Hay un grupo galardonado el que va a participar de esto. Entonces,
se dan diferentes corrientes acerca de la venida del Señor y acerca de lo que es la trompeta final. Por ejemplo, en las diferentes corrientes se menciona la tribulacionaria. Dice, esta enseñanza teológica indica que el Señor Jesucristo vendrá antes de los 7 años del periodo tribulacionario para llevarse a toda la iglesia. La tribulacionaria menciona o enseña que el Señor Jesucristo vendrá para llevarse a su iglesia al final de los primeros 3 años y medio del periodo tribulacionario, bíblicamente conocido como la tribulación. Después vemos la postribulación, una enseñanza que dice que el Señor vendrá a llevarse a su iglesia al final de los 7 años del periodo que se conoce como la gran tribulación. Y por último conocemos o existen, mis amados hermanos, enseñanzas acerca de la final trompeta, que es la séptima trompeta, es lo que dicen. Esta doctrina enseña que de acuerdo a 1 Corintios 15, 51, 52 y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que estos dos versículos, mis amados hermanos, nos hablan que los muertos en Cristo van a resucitar primero al sonar de la trompeta. Pero acá menciona, y volviendo a la presentación, dice que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia cuando el ángel toque la séptima trompeta, que indica Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Lo que implica que la iglesia y la novia del Señor Jesucristo va a pasar sobre la tierra los 7 años de tribulación. Sin embargo, al estudiar determinadamente la palabra del Señor, nosotros vemos varias razones. Dice por lo que la trompeta final no es la séptima trompeta tocada por el ángel de Apocalipsis. Y es que si usted recuerda, cuando estuvimos estudiando o mencionando parte de esto, y en un resumen que tengo por acá de las trompetas, mis amados hermanos, no es lo que dice la Biblia. La séptima trompeta dice, este último toque de trompeta une los juicios de los sellos, de las copas, y se enlazan hasta destruir la tierra con los juicios. Esto concluye en el periodo de la gran tribulación, o 3 años y medio, o 1260 días, y se cumple el tercer ay, se anuncia la venida del Señor para tomar gobierno del mundo. Recordemos, mis amados hermanos, que estuvimos mencionando, por ejemplo, en el diagrama o en la línea escatológica que tenemos, se da un acontecimiento que es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, la parucía, el arrebatamiento. Es en la primera flecha donde dice estamos aquí. Recordemos que ahí nos menciona la venida en secreto de nuestro Señor Jesucristo. Después, cuando nosotros vamos acá, mis amados hermanos, a la línea del tiempo, en la parte del centro, viendo de frente a la pantalla de su lado derecho, dice séptima trompeta, tercera ay. Acá lo que se da es la epifanía del Señor, la venida en manifiesto a todo el mundo, no en secreto, sino es para todo el mundo, para todos los que le traspasaron, dice la Biblia. Ahora bien, entendiendo esto y comprendiendo esto, acá nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús regrese, Él viene a pelear y viene a retomar lo que la bestia ha estado usurpando y Satanás. Viene a retomar, mis amados hermanos, lo que a Él le pertenece. Entonces, por eso es importante, mencionando acerca de las teologías que se manejan o de lo que se ha dado, mis amados hermanos, se manejan muchas veces diferentes conceptos. Por ejemplo, hablaba lo de la pretribulación, lo de la tribulación, la gran tribulación y la séptima trompeta. Esto viene a confundir muchas veces al pueblo del Señor por no tener un fundamento, por no tener una base o simplemente, como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En palabras sencillas sería, mi pueblo perece porque no lee, mi pueblo perece porque no estudia. Camino a Totonicapán, antes recuerdo que había una valla que decía en valla publicitaria, pueblo que lee progresa.
Es tan cierto ese dicho o ese anuncio, mis amados hermanos, pero lo importante es que cuando nosotros nos vamos introduciendo en la palabra y a medida que vamos estudiando, nuestro entendimiento, hermano, va cambiando, se va aumentando y nuestro conocimiento también se va aumentando. Entonces, esto nos permite tener tanto el conocimiento como la revelación de lo que ha de acontecer y de lo que ha de suceder. Hemos hablado y hemos estudiado la venida del Señor Jesucristo, la parucía del Señor Jesucristo será en secreto. Ahí estamos hablando del arrebatamiento y la epifanía, la manifestación en público de nuestro Señor Jesucristo es para que Él venga a tomar posesión de lo que a Él le pertenece. Ok. Viendo esto y estudiando esto, mis amados hermanos, nosotros podemos entender que hay dos clases de trompetas. Las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por los ángeles en Apocalipsis, hablando en el ámbito escatológico. Cualquiera podrá decir, pastor, pero la Biblia menciona las trompetas que se tocaban o cuando se trasladó el arca, pero hablando en lo que es el ámbito escatológico y que es lo que nos interesa estudiar esta preciosa noche, las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por los ángeles, debemos de ir comprendiendo y estudiando para qué sirven. O en el caso de la que fue tocada por Dios, ¿para qué sirvió? Por ejemplo, las trompetas tocadas por los ángeles anuncian los juicios. Apocalipsis 8, versículo 6. Entonces, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, se prepararon para tocarlas. No debemos de confundir los 7 toques de trompeta con la trompeta final, porque estos toques los da un ángel en un orden que el Señor va habilitando. Es importante, por eso antes de hablar de las 7 trompetas, quise hablar de este tema para que nosotros tengamos el conocimiento y aprendamos a diferenciar. La séptima trompeta, mis amados hermanos, que se menciona en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este toque de trompeta que hace sonar el ángel, mis amados hermanos, es el que confunde a muchos, que opinan que esta es la trompeta final, pero este toque lo que está anunciando es los últimos juicios venideros, y por eso es importante entonces que nosotros vayamos comprendiendo. ¿Qué es la trompeta final tocada por Dios? La trompeta final es, mis amados hermanos, o significa que anteriormente hubieron, dice acá el comentario, toques de trompetas tocadas por Dios, por Él. Entonces, para poder entender los toques que se han dado, es necesario que veamos algunos de estos toques que nos muestra la palabra. Por ejemplo, la trompeta del Padre, Éxodo 19, el capítulo 19 del 3 al 19. Acá voy a leer el 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Si usted va a este capítulo, mis amados hermanos, nosotros recordamos que Moisés sube al monte del Señor, y acá el Señor se manifiesta en una zarza. Usted sabe que la zarza ardía, pero no se podía consumir, no ardía en fuego y no se estaba consumiendo. El Señor o Dios le habla a Moisés y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás parado es santo. Y empieza a hablar, empieza un diálogo, mis amados hermanos, entre Dios y Moisés. Pero cuando nosotros vamos al versículo 19, dice que el Señor hablaba, los relámpagos o los truenos sonaban, pero la trompeta cada vez aumentaba más su sonido.
Ahora, ¿para qué sirvió esta trompeta o cuál fue el propósito? Esta trompeta, dice, fue un toque de trompeta para bendición porque Dios trasladó sus promesas, mandamientos y estatutos para Israel desde el monte Sinaí. Esto es bien precioso que nosotros podamos verlo. Porque a medida que el Señor hablaba, hermano, la trompeta seguía sonando. Solo déjeme ver si puedo poner acá la Biblia para que nosotros lo vayamos leyendo. Menciona la escritura y dice, lo vamos a ver en pantalla, dice el versículo 19. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido. Sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, dice, con violencia. El sonido de trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba, y Dios respondía con trueno. Ahora, si usted le presta atención a lo que ahí está mencionando la palabra de Dios, mis amados hermanos, el sonido de trompeta iba aumentando, el sonido de trompeta cada vez era más fuerte, pero ahí está hablando Dios. Entonces, por eso, acá nosotros en el texto o en el título ponemos la trompeta del Padre, por lo que estamos viendo y por lo que estamos estudiando, mis amados hermanos. Vemos también la trompeta del Hijo. Levítico capítulo 25, versículo 8. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Versículo 9. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Acá quizás alguien dirá, pastor, pero esto sucedió en el Antiguo Testamento. Sí, pero quiero que le prestemos atención. Porque acá nos está hablando, mis amados hermanos, cuando esto sucedía, nos está hablando del jubileo. Cuando sucedía el jubileo, la palabra del Señor nos muestra que se proclamaba liberación, se proclamaba perdón, se decretaba perdón de deudas, restitución, y nosotros podemos ver en Isaías 58, 1, el Señor relaciona la voz humana con el sonido de la trompeta, y en Lucas 4, 17 al 29, el Señor Jesucristo dice, tocó trompeta con su voz cuando le dan el rollo, es decir, cuando Él empieza a hablar acerca del libro de Isaías. Dice, tocó trompeta con su voz cuando le dan el rollo del libro del profeta Isaías, que anunciaba el jubileo para Israel, con liberación, con perdón de pecados, restitución, pero ellos no reconocieron esa voz y no se percataron que ese era el tiempo de su visitación, ya que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 11. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la relación. Es la relación que tiene acá la palabra del Señor, mis amados hermanos, y lo más importante, quiero que tal vez lo podamos relacionar y lo podamos ver, es la lectura ahí que se da y que el Señor Jesucristo está mencionando. Por eso es bien importante que nosotros podamos ver ahí en Isaías 58, y se los quiero postear, para que nosotros podamos ver, mis amados hermanos, qué es lo que el Señor estaba proclamando y qué es lo que el Señor estaba decretando. Porque muchas veces ellos no, acá hablando específicamente del Señor, muchas veces ellos, hablo de muchas veces ellos, no entendieron quién era el que les estaba hablando, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero entendamos que hubo
hubo un pueblo reducido que sí comprendió. Y si usted se da cuenta, a la mayor parte de los que el Señor se entregó fue a la gentilidad. El Señor se entregó todos los milagros, si usted se da cuenta de todo lo que sucede en el caminar del Señor Jesucristo, fue a la gentilidad. Porque ellos sí le recibieron, porque ellos, hermanos, aceptaron el mensaje de Dios. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos ir conociendo qué es lo que la Escritura menciona. Isaías 58, 1 dice la palabra del Señor. Leámoslo, ahí le va a aparecer ahorita en pantalla. Clama a voz en cuello, dice, no te detengas, alza tu voz, como trompeta declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Si usted le presta atención, amado hermano, a lo que estamos estudiando, fue lo que el Señor le vino a declarar a su pueblo. Fue lo que el Señor le vino a declarar a sus hijos. Ahí en Isaías 58:1. El Señor pide el rollo y el Señor empieza, hermano, a hacer esta proclamación, este decreto, pero no lo entendieron. No entendieron el tiempo en el que el Señor los estaba visitando. Por eso esa relación de Isaías al Nuevo Testamento es bien preciosa. El Señor dice, al momento de que Él está hablando, al momento que Él está proclamando, la voz del Señor se vuelve una trompeta. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 29. El Señor Jesucristo tocó la trompeta con su voz cuando le dan el rollo del libro del profeta Isaías que anuncia el jubileo para Israel, con liberación, con perdón de pecados, con restitución, pero ellos no reconocieron su voz y no se percataron que ese era el tiempo de su visitación. Y por eso dice la Biblia, después, mis amados hermanos, que su casa fue dejada desierta y es hasta que reconozcan la voz del Señor. Todo esto, apúntelo, Mateo 23, 37 al 39, Lucas capítulo 13, versículo 15. ¿Por qué es importante entonces que nosotros comprendamos? Porque si algo vino a decretar y si algo vino a hacer el Señor, es a manifestar su perdón, a hablarle al pueblo que Él venía a morir por nuestros pecados y que Él iba a llevar en su cuerpo, amado hermano, nuestro dolor o el dolor, o el pago, si usted lo quiere ver de esta forma, por lo que nosotros habíamos hecho. El pago de lo que nosotros debíamos de pasar, Él lo llevó, Él perdonó, por medio de Él son perdonados nuestros pecados. Entonces es importante ver esta segunda trompeta. Y la tercera trompeta, la trompeta del Espíritu Santo. Ahí, hermano, lo encontramos en 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Ahí estamos hablando ya del tema. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Pero quizás para entenderlo un poco más, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, dice la Biblia, y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Si usted se da cuenta, los dos versículos ya son mencionados en la era del Espíritu Santo. Esa era se da en Hechos capítulo 2, mis amados hermanos, cuando desciende el Pentecostés, usted sabe, ahí se manifiesta el Espíritu Santo y empieza la era de la iglesia. Y ahí lo vamos ampliando más en Hechos capítulo 6. Pero acá, en Corintios, habla de la trompeta final y que esa trompeta va a sonar, amados hermanos, marcando un tiempo en específico. ¿Para quién?
para los que han dormido. Aunque acá dice no todos dormiremos o no todos van a morir, si usted lo quiere ver así, pero todos seremos transformados. Entonces, al ver esto, es importante que la iglesia comprenda y vaya entendiendo qué tiempos son los que están viviendo, qué tiempos son los que se van a dar. Entonces, entendiéndolo de otra forma, Dios Padre sonó su trompeta, Dios Hijo sonó la trompeta, y la que falta es la del Espíritu Santo. Y esa lo que viene a marcar, amado hermano, es la transformación. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos, acá estoy leyendo la versión moderna, seremos arrebatados, dice. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Este toque de trompeta es al que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios y en Tesalonicenses, cuando habla acerca de la parucía del Señor, que será tocada, mis amados hermanos, antes del periodo tribulacionario, de los 150 días que se han de dar, y de los 7 años de tribulación, para que la novia de Cristo pueda ascender en las nubes, dice, sin sufrir los temores de la noche, que son mencionados en Cantares capítulo 3, versículo 8, que nosotros vamos entendiendo los tiempos de dolores, los tiempos que va a pasar todo aquel que esté en la tribulación. Por eso nosotros, la amada, es decir, la iglesia como novia, debemos de estar amando su venida, porque como hijos de Dios no se ha manifestado lo que llegaremos a hacer. Y por tener esa esperanza nos hemos guardado y purificado en el Señor. Primera de Juan 3, 2 y 3, lo que habíamos leído hace un momento. Ahora, ¿qué grupos de personas son los que ascenderán con el Señor? Los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está hablando de que no todos van a morir, pero sí habla, hermano, en conjunto de una transformación. Y eso es lo que me llama la atención, porque estos son los cristianos, dice la Biblia, que murieron a sí mismos. Es decir, en 1 Corintios 15, 31, que son aquellos que entregaron sus áreas, es aquellos que entregaron su carne, su vana manera de vivir, que también aparece en Gálatas 2:20, y luego durmieron en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4 al 13 dice, quienes están esperando la manifestación del Señor para resucitar y ser transformados, para estar con Él siempre. Entonces, llama la atención porque nos está hablando específicamente de una transformación, de un cambio, pero nos está hablando de los muertos, los que ya durmieron. Por eso dice, no todos dormiremos, no todos van a morir, pero sí los que hayamos, hermano, creído en el Señor, los que hayamos depositado nuestra confianza, los que nos hayamos entregado a Él, y estoy diciendo nos hayamos, porque estoy hablándole a la iglesia que se purifica, a la iglesia que se santifica, a la iglesia que ama, a la iglesia, hermano, que está en constante comunión con el Señor. Esa iglesia es la que va a ser transformada. Y también nos habla de los vivientes. Los vivientes seremos arrebatados en las nubes. Ahí ya tenemos que ir a 1 Tesalonicenses 4:17, porque dice, luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Son los cristianos que han permanecido en el Señor muriendo cada día a sí mismo. Esto es importante entenderlo. Importante que yo comprenda, hermano, lo que el apóstol Pablo mencionó. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La cruz al Señor Jesucristo le representó obediencia, porque Él llegó a la cita, a donde el Padre lo citó, y llegó al lugar donde, hermano, Él entregó su vida, obediente.
A nosotros la cruz, veámoslo de esta forma, nos representa obediencia, pero también nos representa que debemos de entregar todo aquello que nos aparta del Señor. Son aquellos que han avanzado en su desarrollo espiritual, de manera que han pasado de ser hombres a vivientes. Esto lo vemos en Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quienes le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo acerca del estudio, porque nos está hablando, mis amados hermanos, aquellos que de hombres han pasado a ser vivientes, es decir, han sido transformados. Esperan al amado, esperan el regreso del Señor y a la vez la venida del Señor. Importante entender las trompetas. Y dice la Biblia, si alguien da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Entonces tenemos que identificar la trompeta. Veámoslo de esta otra forma, un ejemplo más sencillo. Cuando Samuel estaba aprendiendo, hermano, a escuchar la voz o a discernir la voz de Dios, si usted recuerda, el Señor le empieza a hablar y él se presenta al sacerdote y le dice al sacerdote, Elí, heme aquí. Y le dice, yo no te estoy llamando, yo no te he llamado, vete a acostar. Después le vuelve a hablar el Señor y entonces ya el sacerdote comprende y entiende que el que le está hablando es Dios y le dice, si te vuelve a llamar, contéstale, heme aquí. Ahí vemos información al profeta Samuel, pero el sacerdote, a pesar de las limitaciones que tenía, le enseña aún a discernir la voz. Y esa es la función del ministro, enseñarle al pueblo a discernir la voz, lo que ha de escuchar. Entonces, acá, para finalizar, dice, ciertamente la trompeta final será tocada por el Espíritu Santo en la parucía del Señor, antes del periodo pretribulacionario. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos consagrarnos para el Señor por amor, ya sea que muramos o vivamos, lo hagamos como para el Señor, Romanos 14:8, y de esa manera vamos a ser tomados por dignos y de escapar de la ira venidera que sobrevendrá sobre toda la tierra. Lucas 21:36. Entonces, importante que nosotros aprendamos a discernir, mis amados hermanos, importante que nosotros sepamos cuál es la trompeta final, importante que nosotros sepamos cuál es la trompeta que van a tocar los ángeles, porque son los juicios que vienen para la tierra. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, que espero que podamos ir comprendiendo cada vez más la palabra del Señor y que podamos juntos ir entendiendo lo que es el libro de Apocalipsis, pero también toda la revelación, toda la palabra que está encriptada y que es necesario que nosotros a través del desarrollo, a través del conocimiento y a través del entendimiento podamos ir comprendiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan precioso que tú nos has dado de tu palabra y porque cada día, Señor, nuestro conocimiento, Papito Santo, va aumentando y a la vez, Señor, nuestro entendimiento. Te pedimos que nos des la capacidad, Señor, la revelación de tu palabra para poder discernir los tiempos que estamos viviendo y conocer, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y la próxima semana estudiaremos las trompetas del Señor. Las trompetas que serán tocadas en Apocalipsis y qué es lo que acontece cada una de estas trompetas, mi amado hermano, por medio de los ángeles que son los que la van a sonar. Que el Señor te bendiga esta preciosa noche.